La marca de la bestia ya existe, solo cambiaron el nombre a Apocalipsis, la serie. En 2025, más de 5.000 millones de personas en el planeta llevan en el bolsillo un dispositivo capaz de rastrear cada paso, cada compra, cada conversación. Nadie obligó a nadie a aceptarlo. No hubo decreto, no hubo imposición militar. Las personas simplemente lo adoptaron con entusiasmo. Ahora imagina que hace casi 2000 años, un hombre exiliado en una isla en medio del mar Egeo describió exactamente ese escenario. Él no lo llamó tecnología, él lo llamó marca. Y lo que vio en aquella visión aún asusta a quien lee el capítulo 13 de Apocalipsis. Su nombre era Juan. No era un visionario cualquiera. Era el último de los 12 discípulos originales de Jesús aún vivo. Un hombre que caminó al lado del Mesías, que oyó su voz de primera mano, que estaba presente en la crucifixión cuando todos los demás huyeron. En aquel entonces, Juan tenía aproximadamente 90 años de edad. El emperador Domiciano, que gobernó Roma entre los años 81 y 96 después de Cristo, lo había exiliado en la isla de Patmos, un pedazo de roca volcánica en el mar Egeo, con menos de 35 kilómetros cuadrados de extensión, menor que muchos barrios de una ciudad grande, un lugar de aislamiento forzado, reservado para prisioneros políticos y religiosos que Roma quería silenciar. Pero Roma cometió un error de cálculo. Pensó que el aislamiento callaría al apóstol. Lo que sucedió fue lo opuesto. En aquella isla, lejos de todo y de todos, Juan recibió la revelación más detallada sobre el futuro de la humanidad jamás registrada en cualquier texto sagrado. El libro de Apocalipsis, del griego apocalipsis, que significa simplemente revelación o desvelamiento, contiene 22 capítulos, 404 versículos y cerca de 12.000 palabras en el texto original griego. Cada una de ellas cargada de imágenes, símbolos y advertencias que atravesaron casi 20 siglos y continúan resonando hoy con una precisión que perturba hasta a los más escépticos. Y de todos los capítulos de este libro extraordinario, ninguno generó más debate, más miedo y más fascinación que el capítulo 13. Es allí donde aparece la bestia, es allí donde aparece el número, y es allí donde aparece la marca. Piensa en lo que Juan vio. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Estas palabras fueron escritas en un tiempo en que el comercio se hacía con monedas de bronce y plata, en un tiempo en que la mayor tecnología de rastreo disponible era un sello de cera en un documento, en un tiempo en que la idea de controlar cada transacción de cada persona viva en el planeta era tan absurda como decir que los hombres volarían por los cielos. Pero observa con atención lo que el texto describe. No es una sugerencia, no es una invitación. El versículo dice: hacía que a todos, todos, sin excepción, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, nadie escaparía. Y el mecanismo de control no era militar, no era violencia directa, era económico, para que ninguno pudiese comprar ni vender. El poder de la marca no viene de espadas, viene del acceso. O lo aceptas o te quedas fuera del sistema. Sin comida, sin techo, sin medicina, sin existencia económica. Exclusión total. Durante siglos, teólogos y estudiosos se rompieron la cabeza tratando de entender cómo sería posible implementar un sistema así. Un mecanismo que alcanzara literalmente a cada persona en el mundo, que controlara cada transacción comercial, que pudiera ser aplicado en la mano o en la frente, que fuese universal.
Hasta hace 100 años esto era técnicamente imposible. Hasta hace 50 años era improbable. Hasta hace 20 años era difícil. Hoy no solo es posible, ya está siendo probado. En algunos lugares ya está funcionando. Vamos a comenzar por el sistema nervioso de todo, el dinero. Porque si la marca de la bestia trata sobre controlar quién compra y quién vende, el primer paso lógico es controlar el propio medio de intercambio. Y es exactamente eso lo que está sucediendo ahora con las llamadas CBDC, monedas digitales de bancos centrales. Puede parecer un nombre técnico inofensivo, pero dimensiona lo que eso representa en la práctica. Una CBDC es una moneda emitida y controlada directamente por el gobierno de un país, pero que existe solo en formato digital. No es como una transferencia bancaria común, donde el banco es el intermediario. Es el propio Banco Central, la autoridad monetaria máxima, el que emite, rastrea y, si es necesario, bloquea cada unidad de moneda en circulación. Cada centavo tiene un código, cada transacción tiene un registro. Cada persona tiene un perfil completo de gastos visible para el Estado. ¿Parece ficción? China ya lo implementó. El yuan digital, oficialmente llamado e-CNY, comenzó a ser probado en 2020 en 4 ciudades. En 2024 ya estaba presente en más de 26 provincias y regiones, con más de 260 millones de carteras digitales activas. El volumen de transacciones sobrepasó la marca de 7 billones de yuanes, el equivalente a más de 980.000 millones de dólares. En Shenzhen, una ciudad con más de 17 millones de habitantes, los funcionarios públicos ya reciben parte del salario en yuan digital. En Suzhou, los subsidios de transporte se pagan exclusivamente en esa moneda. El dinero de papel no ha sido prohibido, aún, pero la infraestructura para sustituirlo completamente ya existe. Y no es solo China. El Banco Central Europeo está desarrollando el euro digital, con previsión de lanzamiento entre 2025 y 2026. El proyecto ya pasó por la fase de investigación y entró en la fase de preparación en octubre de 2023. En Brasil, el Drex, la versión brasileña de moneda digital, está en fase avanzada de pruebas, con más de 16 instituciones financieras participando en el piloto coordinado por el Banco Central. Nigeria lanzó el Naira en 2021, convirtiéndose en el primer país africano en tener una CBDC operativa. La India probó la rupia digital con más de 5 millones de transacciones en los primeros meses. En total, según el Atlantic Council, más de 130 países, que representan el 98% del PIB global, están investigando, desarrollando o ya han implementado alguna forma de moneda digital estatal. 130 países. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. A diferencia del dinero de papel, una CBDC puede ser programada. Esto significa que el gobierno puede definir reglas automáticas sobre cómo, dónde y cuándo gastas tu dinero. Puede determinar que ciertos valores solo se gasten en alimentos. Puede bloquear compras de determinados productos. Puede establecer fechas de caducidad para el dinero. Si no lo gastas hasta cierto plazo, desaparece. Puede limitar el área geográfica donde el dinero funciona y, naturalmente, puede apagar el acceso de cualquier persona al sistema con un solo comando. Esto no es teoría conspirativa. El propio Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales, el llamado Banco de los Bancos Centrales, declaró públicamente en 2021 que la diferencia fundamental entre una CBDC y el dinero físico es que el Banco Central tendría control absoluto sobre las reglas y regulaciones que determinan el uso de esa moneda, además de tener la tecnología para imponer eso.
Estas son palabras del hombre que coordina la política monetaria global, no de un teórico de la conspiración. Ahora, relee Apocalipsis 13, versículo 17, para que ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Consigues ver la estructura? El mecanismo descrito por Juan hace casi 2000 años no necesitaba cadenas ni guardias en cada esquina. Necesitaba un sistema donde el acceso económico pudiera ser encendido o apagado por una autoridad central. Exactamente como funciona una CBDC. Pero el dinero digital por sí solo no basta. Para que el control sea total, el sistema necesita saber quién es cada persona. Necesita una identidad única, universal, verificable y de preferencia biométrica. Y es aquí donde entra el segundo pilar de lo que bien podría ser el esqueleto de la marca, la identidad digital. Piensa en la escala de lo que ya se ha hecho. La India creó el mayor sistema de identificación biométrica del mundo. Se llama Aadhaar. Cada ciudadano recibe un número de 12 dígitos vinculado a sus huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial. En 2024, el Aadhaar cubría a más de 1.380 millones de personas, aproximadamente el 94% de la población india. Ese número se usa para todo: abrir una cuenta bancaria, recibir beneficios del gobierno, comprar un chip de celular, acceder a servicios de salud. Sin Aadhaar, el ciudadano indio es, para todos los efectos prácticos, invisible para el Estado. Pero ¿cómo funciona en el día a día? Una persona que quiere comprar un chip de celular en la India necesita autenticar el Aadhaar. Quien quiere abrir una cuenta en un banco necesita vincularla al Aadhaar. Quien recibe cualquier subsidio gubernamental, alimentación, gas de cocina, beca de educación, necesita el Aadhaar para que el depósito sea realizado. El sistema ha autenticado más de 100.000 millones de transacciones desde su lanzamiento. 100.000 millones. Es como si cada persona en la Tierra hubiera usado el sistema 12 veces. 1.380 millones de identidades. Una base de datos. La India no está sola. La Unión Europea aprobó el reglamento eIDAS 2.0 en 2024, que obliga a los 27 países miembros a ofrecer una cartera de identidad digital a los ciudadanos para 2026. Esta cartera almacenará documentos de identidad, licencia de conducir, diplomas, recetas médicas y datos bancarios. Todo en una única aplicación en el celular. Estonia ya opera un sistema de identidad digital desde 2002, usado por el 99% de la población para votar, pagar impuestos y firmar contratos. Singapur, Australia, Canadá y decenas de otros países están en etapas avanzadas de implementación. Pero tal vez el proyecto más revelador sea el ID 2020, una alianza global lanzada en 2016, con el objetivo declarado de proporcionar identidad digital para cada persona en el planeta. Entre sus fundadores y socios están Microsoft, Accenture, la Fundación Rockefeller y la organización Gavi, la Alianza Global de Vacunas. El manifiesto del ID de 2020 afirma que la identidad digital es un derecho humano fundamental y que el objetivo es garantizar que cada una de las aproximadamente 8.000 millones de personas en la Tierra tenga una identidad verificable y portátil. Parece noble, pero considera lo que esto significa en la práctica. Un sistema donde cada ser humano está catalogado, registrado y rastreable en una base de datos global. ¿Pero acaso ya existió un tiempo en la historia en que un sistema de identificación universal fue usado para separar a quienes tenían derechos de quienes no los tenían? ¿Acaso ya existió un momento en que un número, una marca, un registro en el cuerpo de una persona determinó si ella podría vivir normalmente o sería excluida de todo?
Si el dinero digital es la sangre del sistema y la identidad digital es el esqueleto, entonces el crédito social es el cerebro. Es él quien decide quién merece participar y quién debe ser castigado. Y el ejemplo más avanzado y aterrador de esto está, una vez más, en China. El sistema de crédito social chino comenzó oficialmente en 2014, cuando el Consejo de Estado publicó un documento llamado Planificación para la construcción de un sistema de crédito social. El objetivo declarado era construir una cultura de sinceridad y castigar la ruptura de la confianza. En la práctica funciona así. Cada ciudadano y cada empresa recibe una puntuación basada en su comportamiento. Pagar las cuentas a tiempo aumenta su puntuación. Donar a la caridad la aumenta. Cuidar bien de los padres ancianos la aumenta. Pero cruzar la calle fuera del paso de cebra la disminuye. Tirar basura al suelo la disminuye. Publicar críticas al gobierno en las redes sociales la disminuye. Andar con personas que tienen puntuación baja, así es, asociación por proximidad, también la disminuye. ¿Y cuáles son las consecuencias de una puntuación baja? Son devastadoras. Hasta 2023, el sistema ya había impedido más de 35 millones de compras de pasajes aéreos y más de 6 millones de compras de billetes de tren de alta velocidad. Personas con puntuación baja fueron impedidas de matricular a sus hijos en escuelas privadas. Fueron excluidas de ciertos empleos públicos. Se les redujo la velocidad de Internet. Fueron impedidas de alquilar inmuebles en determinadas áreas. En algunos distritos, el rostro de deudores deshonestos se exhibe en pantallas públicas en las calles. Una versión digital de la picota medieval. 35 millones de vuelos negados. Y la estructura técnica detrás de todo, esto es monumental. China tiene más de 626 millones de cámaras de vigilancia instaladas. El mayor sistema de monitoreo del planeta. Esto equivale a aproximadamente una cámara por cada 2 habitantes. Muchas de estas cámaras están equipadas con reconocimiento facial, alimentado por inteligencia artificial, capaz de identificar a una persona en una base de datos de más de 1.000 millones de rostros en menos de 3 segundos. 3 segundos. El tiempo que tardas en parpadear 2 veces. En ese intervalo, el sistema ya sabe quién eres, dónde estás, y puede cruzar esa información con tu historial de crédito social, tus registros financieros, tu historial médico y tus publicaciones en redes sociales. Y no pienses que esto quedará restringido a China. En 2024, la ciudad de Bolonia, en Italia, anunció un proyecto piloto llamado Tarjeta de la Ciudadanía Virtuosa. Un sistema de puntuación que recompensa a ciudadanos que separan la basura correctamente, usan transporte público y reducen el consumo de energía. Ciudades en Alemania, Austria y Canadá prueban programas similares. En los Estados Unidos, las aseguradoras ya ajustan precios basándose en datos de comportamiento recolectados por aplicaciones y dispositivos vestibles. La puntuación de crédito financiero, el famoso score, ya funciona hace décadas como una versión primitiva del crédito social, un número que decide si mereces un préstamo, un alquiler o una tarjeta de crédito. Lo que China hizo fue simplemente expandir ese concepto a cada área de la vida humana. Y el resto del mundo está siguiendo el camino, solo que con nombres diferentes y empaques más aceptables. Ahora, recuerda lo que Apocalipsis dice sobre la ubicación de la marca, en la mano derecha o en la frente, no en la cartera, no en el bolsillo, en el cuerpo. Y es aquí donde la narrativa da un salto que hace que el estómago se revuelva. En 2015, la empresa sueca Biohacks International comenzó a implantar microchips subcutáneos en empleados de empresas en Suecia. El chip
del tamaño de un grano de arroz, aproximadamente 12 milímetros de largo y 2 milímetros de diámetro, se inserta en la membrana entre el pulgar y el índice de la mano. Después del procedimiento, que dura cerca de 10 segundos y cuesta en promedio 100 euros, la persona puede abrir puertas, iniciar sesión en computadoras, pagar el café en la cantina y acceder al transporte público. Todo con un movimiento de la mano, sin cartera, sin llave, sin celular. En Suecia, más de 6.000 personas ya se han implantado estos chips voluntariamente. La empresa ferroviaria estatal, SJ, permite que los pasajeros con implante suban a los trenes sin billete. El chip es leído por un escáner en la muñeca y el pasaje se descuenta automáticamente de la cuenta vinculada. Centros de coworking en Estocolmo usan el chip como llave de acceso. Gimnasios lo aceptan como tarjeta de miembro. Hospitales prueban su uso para almacenar datos médicos de emergencia accesibles por profesionales de la salud. Y la tecnología está evolucionando a una velocidad alarmante. Neuralink, empresa fundada por Elon Musk, implantó su primer chip cerebral en un ser humano en enero de 2024. El dispositivo, llamado N1, tiene 1024 electrodos, hilos más finos que un cabello humano, insertados directamente en la corteza cerebral. El objetivo declarado es tratar la parálisis y enfermedades neurológicas. Pero la propia empresa ya ha afirmado que, en el futuro, la interfaz permitirá la comunicación directa entre el cerebro humano y computadoras, smartphones y sistemas digitales, en la frente, o más precisamente, dentro de ella, dentro del cerebro. En 2024, la empresa suizo-estadounidense DS-Ruptive Subdermals presentó el primer implante subcutáneo con funcionalidad de pago aprobada para uso comercial en Europa. El chip permite transacciones contactless, usando el protocolo NFC, la misma tecnología de la tarjeta por aproximación. El usuario acerca la mano a una terminal de pago y la compra se realiza, sin límite de uso, sin batería que recargar. El chip funciona indefinidamente porque se alimenta de la energía electromagnética de la propia terminal de pago en el momento de la transacción. Ahora conecta los puntos. Una moneda digital controlada por el gobierno en la cuenta, un chip en la mano, que permite pagar por aproximación, una identidad digital vinculada al chip, una puntuación de crédito social que determina si la transacción será aprobada o denegada. Cada pieza existe, cada pieza funciona, solo que aún no han sido conectadas en un único sistema. La palabra clave es aún. Pero ¿será que todo esto es coincidencia? ¿Será que es solo progreso natural? ¿O será que existe un patrón más antiguo siendo seguido, un guión que ya fue escrito antes de que cualquiera de estas tecnologías existiera? Para responder a esto, necesitamos retroceder, mucho. Necesitamos volver al principio, porque la marca de la bestia no aparece de la nada en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es el punto culminante de un patrón que la Biblia documenta desde los primeros capítulos de Génesis. El primer registro bíblico de un sistema centralizado de poder humano intentando sustituir la soberanía de Dios es la Torre de Babel, descrita en Génesis 11. El texto dice que los habitantes de la tierra, todos hablando una única lengua, decidieron construir una ciudad y una torre cuya cima alcanzara los cielos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Observa las tres capas: centralización geográfica, unificación lingüística y un proyecto colectivo cuya motivación era la autosuficiencia humana. El resultado fue la intervención directa de Dios, que confundió las lenguas y dispersó a los pueblos. El mensaje era claro: la centralización total bajo control humano no es solo ambición, es rebelión.
El patrón se repite en el Éxodo, cuando el faraón de Egipto construyó un sistema donde un pueblo entero, los hebreos, estimados en más de 600.000 personas adultas, sumando a sus familias, era forzado a trabajar, producir y vivir bajo el control absoluto de un gobernante que se declaraba divino. Los hebreos no podían comprar ni vender libremente. No podían desplazarse sin permiso, no podían adorar a su Dios, y la única forma de identificación que tenían era la marca de la esclavitud, el trabajo forzado impreso en sus cuerpos y en su historia. Avanza hacia el libro de Daniel y el patrón se vuelve aún más nítido. En el capítulo 2, Nabucodonosor sueña con una estatua gigante hecha de 4 metales diferentes: oro, plata, bronce e hierro, representando 4 imperios que dominarían el mundo en secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada imperio era mayor, más abarcador y más controlador que el anterior. Cada uno exigió alguna forma de adoración o sumisión al poder central. Nabucodonosor erigió una estatua de oro de 27 metros de altura y ordenó que todos se postraran ante ella. Quien se negara sería lanzado a un horno de fuego ardiente, según Daniel 3. Darío, de Medo-Persia, emitió un decreto prohibiendo oraciones a cualquier dios u hombre que no fuera él mismo por 30 días. Quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones, según Daniel 6. ¿Percibes el patrón? Cada sistema de poder impone 3 cosas: centralización económica, identificación obligatoria y adoración al sistema o al líder. La marca de la bestia descrita en Apocalipsis no es una invención nueva, es la culminación final, la versión perfectamente tecnológica de algo que ya ha sido intentado repetidamente a lo largo de la historia. Babel lo intentó con ladrillos, Egipto lo intentó con látigos, Babilonia lo intentó con una estatua, Roma lo intentó con decretos imperiales. El sistema final, descrito por Juan, lo intentará con algoritmos, mismo patrón, diferentes herramientas, y para que el sistema funcione a escala global, necesita ojos en todas partes. Es aquí donde entra el 5.º pilar, y tal vez el más perturbador de todos: la vigilancia por inteligencia artificial. Considera los números. En 2024 había aproximadamente 1.000 millones de cámaras de vigilancia instaladas en el mundo. 1.000 millones. Si fueran personas, formarían el 3er país más poblado de la Tierra, detrás solo de India y China. De estas, más de 626 millones están en China, cerca de 120 millones en los Estados Unidos y números crecientes en Europa, Medio Oriente y América Latina. La consultoría IHS Markit estimó que para 2029 el número global sobrepasará los 2.000 millones. Pero las cámaras solas no hacen vigilancia inteligente. Lo que transforma una cámara en un instrumento de control es la inteligencia artificial detrás de ella. Sistemas de reconocimiento facial, como los desarrollados por las empresas chinas Megvii, SenseTime e Hikvision, consiguen procesar más de 300 millones de rostros por segundo. Clearview AI, empresa estadounidense, construyó una base de datos con más de 40.000 millones de imágenes faciales extraídas de redes sociales, sitios de noticias y registros públicos. El equivalente a aproximadamente 5 fotos de cada persona viva en la Tierra. Cualquier agencia policial con acceso al sistema puede fotografiar un rostro y en segundos recibir el nombre, dirección e historial de esa persona. En China, el sistema es aún más profundo. El programa Sharp Eyes, lanzado en 2015, integra cámaras públicas, cámaras de tránsito y cámaras en establecimientos comerciales en una red única monitoreada por inteligencia artificial.
En ciudades como Chongqing, que tiene 32 millones de habitantes, más que muchos países enteros, el sistema identifica automáticamente infracciones de tránsito, reconoce a fugitivos, detecta comportamientos considerados sospechosos y envía alertas en tiempo real a las autoridades. En Xinjiang, región donde la minoría musulmana uigur sufre vigilancia masiva, cámaras con reconocimiento facial están posicionadas cada 100 metros en algunas áreas urbanas. Los residentes están obligados a instalar aplicaciones de monitoreo en sus celulares. Puntos de verificación biométrica donde se recolectan huellas dactilares, iris y datos faciales. Existen en gasolineras, centros comerciales y mezquitas. Y aquí surge una pregunta que pocas personas se hacen. Si todo este aparato de vigilancia ya existe para monitorear el comportamiento e imponer consecuencias, ¿qué impide su integración con un sistema de pago digital y una identidad biométrica? Técnicamente, absolutamente nada. Pero no necesitamos imaginar cómo sería la convergencia de todos estos sistemas. Ya tuvimos un ensayo general, y tiene nombre: pasaporte sanitario. Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó al mundo en 2020, los gobiernos implementaron en tiempo récord lo que años de debate sobre privacidad digital nunca habían permitido: documentos digitales obligatorios que determinaban si una persona podía o no acceder a servicios básicos. En Francia, el Pass Sanitaire era exigido para entrar en restaurantes, cines, trenes de larga distancia e incluso hospitales para visitas no urgentes. En Italia, el Green Pass era obligatorio para trabajar. Sin él, el trabajador era suspendido sin salario. En Israel, el Green Passport definía quién podía frecuentar gimnasios, hoteles y eventos culturales. En Australia, estados como Victoria y Nueva Gales del Sur implementaron aplicaciones de check-in digital que rastreaban la ubicación de cada ciudadano en tiempo real, vinculadas al estatus de vacunación. Los números revelan la escala. En la Unión Europea se emitieron más de 590 millones de certificados digitales en menos de 12 meses. En Brasil, la aplicación ConectSUS fue descargada más de 140 millones de veces. En China, el Código de Salud, aquel mismo usado para impedir que los depositantes protestaran en Henan, fue consultado más de 9.000 millones de veces en un solo año. 9.000 millones de verificaciones. En un país de 1.400 millones de habitantes, eso significaba que cada persona era verificada en promedio más de 6 veces al día. ¿Qué pasaba con quien no tenía el pase? No podía entrar en supermercados en algunas jurisdicciones, no podía tomar transporte público, no podía trabajar, no podía viajar. En algunos casos no podía ni acceder a servicios de salud, lo que sería irónico si no fuera trágico. Personas fueron despedidas. Familias fueron separadas en fronteras. Ancianos en hogares fueron impedidos de recibir visitas de hijos y nietos. El pase digital dividió sociedades enteras en dos categorías: los conformados y los excluidos. Y repara en un detalle crucial: todo esto fue implementado en cuestión de semanas, no meses, no años, semanas. La infraestructura ya existía, la tecnología ya estaba lista. Bastó una crisis, real o percibida, para que el interruptor fuera encendido. Y cuando la crisis pasó, la infraestructura no fue desmontada. En muchos países, las aplicaciones fueron adaptadas para convertirse en carteras de identidad digital permanentes. El pasaporte sanitario fue la prueba beta. El producto final aún está siendo preparado. ¿Y quién está coordinando ese producto final? Para entender esto, es necesario mirar hacia organizaciones que operan por encima de los gobiernos nacionales. El Foro Económico Mundial, con sede en Davos, Suiza, publicó en 2020 lo que llamó
El Gran Reinicio, en inglés The Great Reset. El documento propone una reestructuración completa de los sistemas económicos, sociales y tecnológicos globales. Entre las propuestas centrales, monedas digitales, identidades digitales universales, rastreo de emisiones de carbono individuales y lo que llaman capitalismo de stakeholders, un modelo donde empresas y gobiernos actúan de forma integrada para moldar el comportamiento social. El propio Klaus Schwab, fundador del foro, escribió en su libro publicado en 2020 que la pandemia representaba una ventana de oportunidad para remodelar el mundo. Estas no son palabras de un teórico marginal, son de un hombre que reúne anualmente a los líderes de los mayores gobiernos, bancos y corporaciones del planeta. Más de 3.000 líderes de 130 países participaron en el encuentro de Davos en 2024. Y la agenda incluía exactamente los temas que describimos: moneda digital, identidad digital, inteligencia artificial y gobernanza global. Entonces, no se trata de una conspiración escondida en las sombras. Se trata de una agenda declarada públicamente, financiada por miles de millones de dólares, apoyada por las mayores instituciones del mundo y siendo implementada paso a paso ante nuestros ojos. La diferencia entre una conspiración y una agenda es simple. La conspiración es secreta. La agenda tiene sitio web, informe anual y conferencia de prensa. Existe aún una capa que la mayoría de las personas ni siquiera percibe. Los objetos a nuestro alrededor también están vigilando. La llamada Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, conectó más de 16.000 millones de dispositivos a Internet en 2024. Son neveras que monitorean lo que comes, relojes que registran tus latidos cardíacos, patrones de sueño y nivel de estrés, asistentes de voz que escuchan conversaciones dentro de casa, televisiones que rastrean lo que ves, carros que registran cada trayecto con precisión de centímetros vía GPS, aspiradoras robóticas que mapean la planta de tu casa y envían esos datos a servidores en la nube. Amazon, por ejemplo, registró más de 8.000 millones de interacciones con Alexa solamente en 2023. Cada pregunta hecha, cada comando dado, cada canción reproducida, todo almacenado. Ring, también de Amazon, opera más de 20 millones de cámaras de seguridad domésticas en los Estados Unidos, creando una red de vigilancia privada que ya ha sido accedida por departamentos de policía más de 3.400 veces en un solo año sin orden judicial. Google registra la ubicación de más de 2.000 millones de dispositivos Android cada pocos minutos. Facebook, hoy Meta, recolecta en promedio más de 52.000 puntos de datos por usuario. 52.000 puntos de datos sobre ti. Cada uno de estos sistemas, individualmente, parece inofensivo. Una nevera inteligente es conveniente. Un reloj que monitorea la salud es útil. Un asistente de voz que enciende las luces de la casa es cómodo. Pero cuando todos estos datos convergen en un único perfil vinculado a una identidad digital y a una cuenta de dinero programable, el resultado es algo que ningún dictador en la historia jamás tuvo a su disposición: el conocimiento total y el control absoluto sobre la vida de cada individuo. Pero todo esto todavía suena abstracto, ¿no? Entonces, hablemos de lo que sucede con personas reales cuando este tipo de sistema es activado contra ellas. Porque el costo humano ya es mensurable, ya tiene rostros, ya tiene nombres. En China, la periodista Liu Hu, que investigaba casos de corrupción, fue incluida en la lista negra del sistema de crédito social en 2017. No fue arrestada, no fue agredida, simplemente fue clasificada como deshonesta. De un día para otro ya no podía comprar pasajes de avión.
No podía conseguir billetes de tren, no podía reservar hotel. Sus cuentas en redes sociales, que tenían más de 2 millones de seguidores, fueron silenciadas por los algoritmos. Ella no fue ejecutada, fue borrada. En la provincia de Henan, en 2022, los depositantes de 4 bancos rurales que exigían acceso a su propio dinero congelado descubrieron que sus códigos de salud, la aplicación usada para el control de COVID, se habían vuelto misteriosamente rojos. Código rojo significaba cuarentena obligatoria. Esas personas no estaban enfermas, no habían sido expuestas al virus. El código fue alterado para impedir que se desplazaran hasta los bancos y protestaran. El sistema de salud fue deliberadamente manipulado como herramienta de control financiero y político. En Canadá, en febrero de 2022, durante las protestas de los camioneros contra las medidas sanitarias, el primer ministro Justin Trudeau invocó la ley de emergencias por primera vez en la historia del país. Las cuentas bancarias de los manifestantes fueron congeladas sin orden judicial. Los donantes, que habían contribuido con valores tan pequeños como $50 canadienses, vieron sus cuentas identificadas y bloqueadas. Las plataformas de financiación colectiva fueron obligadas a entregar los datos de los donantes al gobierno. Personas que no estaban en la protesta, pero que habían hecho una donación en línea semanas antes, despertaron sin acceso a su propio dinero. En Nigeria, cuando el gobierno lanzó la Naira y simultáneamente restringió el uso de dinero físico a principios de 2023, limitando los retiros en cajeros automáticos a solo 200,000 nairas por semana, el equivalente a aproximadamente $260. El resultado fue el caos. Filas de horas en los bancos, ancianos sin celular que no podían acceder a sus recursos, pequeños comerciantes en áreas rurales sin infraestructura digital que quedaron paralizados. Hubo protestas violentas en Lagos, Abuya y Port Harcourt. Lo que era presentado como modernización financiera se reveló para millones de nigerianos como exclusión forzada. Y piensa en lo que esto significa para comunidades enteras que viven fuera del alcance digital. Según el Banco Mundial, en 2024, aproximadamente 1.400 millones de adultos en el mundo aún no tenían cuenta bancaria. En el África subsahariana, solo el 49% de la población adulta posee alguna forma de cuenta financiera formal. En el sudeste asiático, la proporción es del 65%. Esto significa que cientos de millones de personas, las más pobres, las más vulnerables, las que viven en aldeas sin electricidad constante, serían las primeras en ser excluidas de un sistema totalmente digital. Los pequeños que Juan menciona en Apocalipsis 13, los que no tienen voz, no tienen poder y no tienen lobby, son ellos quienes sienten primero el peso de un sistema que exige participación total o nada. Observa cómo la estructura de la exclusión es perfecta. No hay violencia, no hay campos de concentración, no hay soldados en las calles. Hay solo una aplicación que no funciona, una transacción que es denegada, una puerta que no abre, una vida que, desde el punto de vista del sistema, simplemente deja de existir. Es la tiranía más limpia jamás concebida, y es exactamente lo que Juan describió. Estos casos no son hipotéticos, están documentados, son recientes, y revelan una verdad que Apocalipsis 13 describe con precisión quirúrgica: el poder de la marca no está en causar dolor físico, está en apagar la existencia social y económica de una persona, sin violencia visible, sin sangre, solo un clic. Pero existe una dimensión de la profecía que frecuentemente se olvida en el análisis tecnológico, y tal vez sea la más importante de todas. La marca de la bestia no es solo un mecanismo económico.
Apocalipsis 13, versículo 15, dice que la segunda bestia tenía poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La palabra clave es adoración. A lo largo de la Biblia, el conflicto central nunca fue sobre tecnología, dinero o poder político. Fue sobre la adoración. ¿Quién o qué elige el ser humano colocar en el centro de su vida? El pecado original en Génesis 3 no fue comer una fruta. Fue aceptar la promesa de que el hombre podría ser como Dios, autosuficiente, independiente, señor de su propio destino. La Torre de Babel no fue sobre arquitectura, fue sobre la humanidad declarando que no necesitaba a Dios. Las plagas de Egipto no fueron sobre meteorología, fueron sobre Dios demostrando que cada divinidad egipcia era falsa, que el faraón no era Dios y que solo él era soberano. La marca de la bestia opera bajo la misma lógica. Aceptar la marca no es solo una decisión práctica de supervivencia económica. Apocalipsis deja claro que es un acto de adoración al sistema y al líder que lo controla. Es por eso que Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, describe consecuencias tan severas para quien la acepta, porque no se trata de un código de barras en la muñeca. Se trata de una declaración espiritual de lealtad, una elección de a quién sirves. Y es aquí donde la pregunta más incómoda debe hacerse. En una sociedad donde no puedes comprar comida, pagar alquiler, acceder a la salud o educar a tus hijos sin participar en un sistema digital controlado por el Estado, ¿qué sucede con quien se rehúsa? ¿Qué sucede con quien dice no? Porque Apocalipsis no habla solo de una marca, habla también de un sello, y la diferencia entre los dos lo es todo. Apocalipsis 7, versículos 3 y 4, describe ángeles sellando a 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel en sus frentes. Apocalipsis 9, versículo 4, muestra que las langostas del juicio fueron instruidas a no dañar a aquellos que tenían el sello de Dios en sus frentes. Y Apocalipsis 14, versículo 1, presenta al Cordero, Jesús, en el monte Sión, con los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Observa el paralelo. La bestia marca en la mano y en la frente. Dios sella en la frente. La marca de la bestia da acceso al sistema del mundo. El sello de Dios da acceso al reino eterno. La marca es impuesta por presión económica y social. El sello es recibido por elección voluntaria de fe. Una es visible para los sistemas humanos, el otro es visible para el cielo. La Biblia presenta dos sistemas funcionando simultáneamente, dos reinos coexistiendo, dos sellos compitiendo por la lealtad humana, y cada persona, en algún momento, tendrá que elegir cuál acepta. Esa es la estructura central de Apocalipsis, no una película de terror, sino una elección. Lo que hace que este momento de la historia sea diferente de cualquier otro es la velocidad con la que todas estas piezas están convergiendo. No estamos hablando de una tecnología aislada, estamos hablando de un ecosistema completo que se está montando ante nuestros ojos. En 2004, Facebook tenía 1 millón de usuarios. En 2024, Meta tenía más de 3.900 millones de usuarios activos mensuales en sus plataformas combinadas. En 2 décadas, una sola empresa pasó de cero a cubrir casi la mitad de la humanidad. El smartphone, lanzado en su forma moderna en 2007 con el primer iPhone, alcanzó los 5.600 millones de usuarios en 2024, más del 69% de la población mundial. La inteligencia artificial generativa, que era un concepto académico en 2020, tuvo más de 100 millones de usuarios en 2 meses tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.
la adopción más rápida de cualquier tecnología en la historia humana. Cada una de estas plataformas es, en la práctica, una infraestructura de recolección de datos y control conductual. Y todas se están integrando. La identidad digital se conecta al dinero digital. El dinero digital se conecta al crédito social. El crédito social se conecta a la vigilancia por cámara. La vigilancia se conecta a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se conecta a los dispositivos en tu cuerpo y en tu casa. Es como armar un rompecabezas en el que cada pieza fue fabricada por una empresa o gobierno diferente, pero todas encajan perfectamente. ¿Cuánto tiempo falta para que alguien conecte todas las piezas? ¿Cuánto tiempo para que un gobierno o una alianza de gobiernos decida que la eficiencia exige un sistema unificado? ¿Cuánto tiempo para que la opción de no participar simplemente deje de existir? Tal vez menos de lo que imaginamos. Es en este punto donde muchas narrativas sobre la marca de la bestia se detienen, en el miedo, en la ansiedad, en la sensación de que el cerco se está cerrando y no hay salida. Pero la Biblia no se detiene ahí, y quien se detiene ahí está leyendo solo la mitad del libro. Apocalipsis no es el libro del fin del mundo, es el libro de la victoria del Cordero. El mismo capítulo 13 que describe el poder de la bestia es seguido por el capítulo 14, que abre con Jesús de pie en el monte Sión, rodeado por aquellos que rechazaron la marca. Apocalipsis 15 muestra a los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, cantando el cántico de Moisés y del Cordero, el mismo cántico de liberación que los israelitas cantaron tras cruzar el Mar Rojo. Apocalipsis 19 describe a la bestia y al falso profeta siendo lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20 describe a Satanás siendo atado por 1000 años. Y Apocalipsis 21 describe un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El libro, que describe la mayor tribulación de la historia humana, es el mismo libro que describe la mayor victoria. Los que rechazan la marca no son retratados como víctimas. Son retratados como vencedores. No es una derrota rechazar el sistema. Es la decisión más valiente y consecuente que un ser humano puede tomar. Mira hacia atrás y percibe el diseño. Todo gran cambio de sistema en el mundo siempre vino disfrazado de progreso. Babel ofrecía unidad. Egipto ofrecía estabilidad. Babilonia ofrecía orden. Roma ofrecía civilización. Cada imperio prometió seguridad a cambio de sumisión. Cada uno dijo que el sacrificio de la libertad era temporal. Cada uno dijo que los que resistían eran el problema. El patrón no ha cambiado, solo las herramientas han cambiado. Donde Babel usó ladrillos, el sistema actual usa servidores. Donde Egipto usó látigos, el sistema actual usa algoritmos. Donde Nabucodonosor erigió una estatua de oro, el sistema actual erige plataformas digitales. Donde Roma decretó que el César era el Señor, el sistema actual sugiere que la tecnología es la salvadora. La estructura es idéntica: centralización, control, dependencia, y al final adoración al sistema que lo provee todo, o la exclusión total de quien se niega a adorar. Pero, y este es el punto que lo cambia todo, el mismo Dios que vio Babel, que abrió el Mar Rojo, que cerró la boca de los leones para Daniel y que sacó a 3 jóvenes de un horno sin un solo cabello chamuscado, es el mismo Dios que está vivo mientras lees esto. El libro de Apocalipsis no fue escrito para generar pánico, fue escrito para generar preparación, para que nadie sea tomado por sorpresa, para que la elección, cuando llegue, sea hecha con los ojos abiertos y el corazón decidido. La marca de la bestia ya tiene nombre, tiene tecnología, tiene estructura, tiene defensores y tiene plazo.
Pero el Cordero también tiene nombre, tiene poder, tiene promesa, y no tiene plazo, porque Él es eterno. El mismo libro que describe la marca, describe también el trono. Y en ese trono no está la bestia, no está ningún gobierno, no está ningún algoritmo. En ese trono está el Cordero que fue inmolado y que vive para siempre. Y ante ese trono toda marca pierde su valor, todo sistema se deshace y toda rodilla se dobla. Apocalipsis 1, versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La marca tiene nuevo nombre, pero el Cordero tiene el mismo poder, y es eso lo que lo decide todo.